Buenos días. Mi agradecimiento a Ángel Gómez y al Instituto de la Construcción y Gerencia por haberme invitado a participar en este 7º Congreso Nacional de Gestión de Obras Públicas y la Ley de Contrataciones. Los ítems o capítulos que me han encargado está referido a la ejecución en los proyectos. Vamos a ver un poco de la ejecución de los proyectos, algunas definiciones, unos conceptos generales de lo que es el expediente técnico, algunas novedades que ya están indicadas en la norma respecto a los temas de modelamiento digital y todo el sistema digital que se tiene que tener. Y algo más del cuaderno de obra como en esta primera etapa. Vamos a hablar sobre la normatividad que tenemos que emplear en esta gestión de las obras públicas. Las normas aplicables, como ustedes conocen, es la Ley de Contrataciones, un texto único ordenado de la Ley 30.225 y su reglamento que está regulado a través del Decreto Supremo 344 del 2018, el 377 del 2019 y el 168 del 2020. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta todas las modificaciones que este reglamento, la ley, vayan a sufrir a lo largo de la ejecución contractual. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la vigencia de estas normas rige desde el momento de la convocatoria. Es decir, si mañana más tarde la ley de contrataciones o el reglamento es modificado en alguno de sus artículos, no será aplicable a aquellos contratos que vienen en ejecución. ¿Desde cuándo? Los contratos firmados en ejecución, correcto. Aquellos que se hayan convocado, que estén en la etapa de presentación de ofertas, correcto. Aquellos contratos o aquellas obras que se hayan convocado y que están en la etapa de absolución de consultas y observaciones a las bases, correcto. Entonces, ¿desde cuándo se tiene que tomar en cuenta? Desde el momento que se ha realizado la convocatoria. El día de hoy se realiza la convocatoria para la ejecución de la obra o los servicios de supervisión. La norma que esté vigente el día de hoy que se ha realizado la convocatoria, insisto, son esas normas las que van a regir la ejecución contractual en la ejecución de contratos de obras públicas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque ya la experiencia nos hace ver que la legislación sobre la materia cambia con mucha frecuencia. Entonces tenemos que tener claro qué norma tenemos que aplicar en cada contrato. Luego tenemos la Ley Nacional de Presupuesto, del Sistema Nacional de Presupuesto, sobre todo para las entidades públicas. Recuerden que son obras que se ejecutan con dineros del Estado. Por lo tanto, se deben cumplir todo lo que se indica en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y en el presupuesto del año específico, ¿no? En este caso, del año fiscal 2020, lo que fue aprobado con el Decreto de Urgencia 014. Entonces, muchas de las regulaciones que se indican en estas leyes de carácter presupuestal van a tener alguna injerencia en la ejecución contractual. Por ejemplo, el monto máximo que se tienen que ejecutar las obras con un inspector, ¿no? Pasado determinado monto, algo más de 4 millones de soles, es obligatorio, dice la ley de presupuesto, que tiene que ser mediante una supervisión, ya no podría ser a través de un inspector. Y diversos aspectos que regula la ley de presupuesto. Por eso siempre hay que revisar qué es lo que dice la ley de presupuesto del año en curso. Otro aspecto importante es que se tiene que tener en la ejecución de las obras públicas, en la gestión de las obras públicas, es la ley del Sistema Nacional de Control y todas sus normas asociadas. Recuerden que
en la ejecución contractual y en general en cualquier tipo de actividad en el sector público, todas nuestras decisiones de gestión tienen que ser auditadas, revisadas por los órganos de control, ya sea las oficinas de control interno de la institución o a través de la Contraloría General de la República. Entonces, es muy importante para el tema de gestión conocer estas normas. No solo las conocen los auditores, que digamos esa es su función principal, sino y sobre todo deben de conocerlas las personas, los funcionarios que están haciendo carrera pública. Tienen que conocerlo. Cuando se les comunica algún hallazgo, una comunicación de observaciones, lo primero que tiene que hacer el funcionario público es revisar la norma, qué cosas se les está imputando, ¿no? Recuerden que las leyes, la metodología, la ejecución del control de la obra pública y en general todo tipo de control, dice la Contraloría General de la República que tiene que cumplir ciertos lineamientos, ¿no? Ellos nos han enseñado que los informes de control, por ejemplo, tienen que versar sobre el criterio, la condición, la causa y el efecto. Entonces, este evidentemente no es un curso de gestión de control, pero vamos, como tarea les puedo indicar que ustedes revisen la legislación y el criterio, dice las normas de control, es la norma, el reglamento, la ley, el memorándum interno de la institución, ¿correcto? Ese es el criterio que el funcionario al cual se le está haciendo la acción de control ha incurrido o no ha cumplido o ha omitido al momento de determinada gestión. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos siempre eso. Si yo voy a actuar de tal o cual manera, ¿estoy incumpliendo la ley, el reglamento, la norma? ¿Qué criterio estoy incumpliendo? Ninguno. Si no incumplo ninguno, puedo ejecutarlo, puedo hacer gestión. Tengo esa capacidad de maniobra en la ejecución contractual. Entonces es muy importante conocer las normas de control, porque siempre se escucha decir que la Contraloría, los órganos de control impiden la ejecución de las obras o retrasan o hay temor a lo que la Contraloría pueda indicar en sus acciones de control. Y estos temores se tienen que disipar conociendo la norma. Entonces, no es posible que tengamos funcionarios públicos que desconozcan la norma y le tengan temor a esa actuación, a decidir, como decimos, tengan temor a firmar. No tengan ningún temor si es que están del lado de la legalidad y están cumpliendo todos los criterios establecidos en la normatividad vigente para la ejecución de las obras públicas. Otro aspecto importante respecto a las normas es la Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Lo que antiguamente eran las normas del SNIP, ¿no? Ahora lo que es el INVIERTP. Muy importante recalcar lo que el nombre de la propia ley dice: gestión, ¿no? Gestión de inversiones. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que la función pública sea fuerte, sea potente, porque esa gestión es la que le da capacidad de decisión, de toma de acción inmediata frente al cubrimiento de alguna necesidad a través de las obras públicas. ¿Correcto? Entonces, recuerden que se está ejecutando una obra pública para satisfacer una necesidad. Y esa necesidad tiene que ser satisfecha en un determinado tiempo, a un determinado costo y con una calidad que está previamente establecida por la entidad. Entonces, si una de las obligaciones de ejecutar la obra es el tiempo, como por ejemplo ejecutar un colegio y tenerlo listo para el 1 de marzo, donde se inicia el año escolar, y no hayamos tenido la suficiente gestión
y la obra termina en julio, en agosto, o sea, los niños, el futuro del país, como decimos, se ha quedado sin una adecuada escuela medio año y en algunos casos más tiempo. Y eso lo podemos indicar que es por una falta de gestión, porque herramientas hay, se pueden tomar diversas medidas, ya sea en el costo, en la calidad, en el tiempo. Se pueden ajustar, mejorar los expedientes, etcétera, de tal forma que podamos cumplir esta trilogía de el costo, la calidad y el tiempo. Entonces, esta gestión es muy importante y cuanto mejor estemos capacitados para ejecutarlo, no vamos a depender de terceros, ¿no? Porque es muy común últimamente que la gestión de la contratación se esté como tercerizando, ¿no? La entidad pública se está quedando un poco de lado y contrata a organismos internacionales para que ejecuten por encargo de ellos la contratación de una obra, contratación de un servicio de consultoría, de supervisión, etc. Entonces es muy importante que tengamos capacidad de gestión y no perdamos eso que es la función pública. Por ejemplo, hace un par de semanas en el diario, uno de los diarios de circulación nacional, una municipalidad convoca la ejecución de una obra, un concurso público para la supervisión de unas calles y avenidas acá en Lima Metropolitana. Y lo hace a través de un organismo de Naciones Unidas. Es el organismo para migración. Entonces, uno se pregunta y dice, bueno, ya la municipalidad lo está convocando a través de un organismo de Naciones Unidas para la migración. Pero, ¿dónde está la gestión de la institución? ¿Cuántos años tiene esta entidad desarrollando proyectos, haciendo obras? Entonces, estamos perdiendo un poco lo que es la gestión como fundamento de la función pública. Entonces, eso creemos que se está reduciendo en capacidad porque asumimos que no hay capacidad técnica para tomar las decisiones adecuadas y acertadas, desde hacer adecuadamente las bases, otorgar adecuadamente los contratos y hacer la gestión completa de los contratos hasta la recepción de las obras y su liquidación. Eso considero que es básicamente por un desconocimiento de la gestión de las obras públicas. Entonces, incluso el Ministerio de Economía ya ha normado que tiene que tener pues, ciertos lineamientos, ciertas contrataciones, que sea un bien altamente especializado, la obra que sea compleja de ejecutar. No hay expertise en la institución de hacer este determinado tipo de obras. Nunca las hemos hecho. Correcto, recurramos a estos sistemas. Pero para hacer el asfaltado de calles, el diseño geométrico de vías, ya tenemos las capacidades. Entonces, uno podría pensar y decir, están trasladando esa responsabilidad a un tercero, cuando claramente debe ser responsabilidad de la entidad que ejecute esos proyectos con cierta frecuencia, con cierta regularidad. Entonces, debemos conocer todas las normativas aplicables a la ejecución de las obras públicas. Y eso es gestión, tener capacidad de manejo, no tener un recetario donde me diga, ante tal caso tienes que hacer tal o cual cosa. No
No se necesita recetario, sino una amplitud de criterio para, ante un determinado problema, podamos tener un abanico de posibilidades y encontrar la mejor solución para las partes. Porque recuerden que acá tenemos un contrato de obra entre una entidad y un ejecutor, que es el contratista. Entonces, el equilibrio se tiene que buscar ahí, no solo en el equilibrio económico-financiero, sino en el equilibrio de cumplir las expectativas de ambas partes. Porque en principio, digamos, el objeto es distinto. ¿Cuál es el objeto de la entidad de querer construir la obra o tener un bien? Es distinto al objeto del contratista. La entidad pública dirá: yo tengo la necesidad de construir un colegio, una posta médica, una carretera, unos sistemas de comunicación, etc. Y para eso mi objetivo es construirlo a un determinado plazo, a un determinado monto y con una determinada calidad que está contenido en los expedientes técnicos que la entidad mandaba elaborar. Entonces es costo, calidad y tiempo. Ese es el objetivo. Si la entidad preguntara y dijera: yo adjudico la obra a quien me cumple el plazo que he establecido, en el monto que hice en expediente técnico y con la calidad que dice mi expediente, y el contratista que me cumpla eso, yo voy con ese contratista. Hoy día firmo con él, porque sé que él va a cumplir en costo, calidad y tiempo. ¿Correcto? No estamos entrando a las variables adicionales, no. Si el expediente que está correcto, etcétera, etcétera. Ese mismo expediente, ¿cuál es el objetivo del contratista? Ejecutar ese proyecto. Ser reconocido como el mejor contratista de la localidad. Tener los pergaminos de currículum mejor en la localidad. ¿Ese será el objetivo que busque el contratista? Con toda seguridad que no. Recuerdan que es una empresa que está en el rubro de la construcción, en la industria de la construcción. Y como en todas las industrias, ese contratista lo que busca, lo que persigue, es tener un margen, una utilidad, una rentabilidad, porque se está dedicando a esta industria, como cualquier otra industria. ¿Correcto? Entonces puede ser la industria del papel, ahora que hemos estado en todo este tema de la pandemia, ya la empresa que puso su fábrica de papel de repente tuvo más réditos, más ventas, más margen, más utilidad. Qué bueno por ellos. En la industria de la construcción es igual. Yo voy a hacer mi oferta, mi planteamiento de la mejor manera, que voy a establecer cuáles son mis mejores réditos, la forma de hacerlo mejor, más eficiente la programación, mucho más eficiente en los rendimientos, etcétera, de tal forma que de repente los márgenes de utilidad va a ser un poco mayor a lo que la entidad está convocando. ¿Correcto? Pero esa ya es mi gestión o cómo yo hago mi oferta. ¿Correcto? Entonces, como ven, es distinto el objetivo que tienen las dos entidades que están sentadas a la mesa. Están en lados opuestos, objetivos distintos, pero lo principal es construir la obra. ¿Correcto? Entonces, de ese objetivo no nos tenemos que desmarcar. El funcionario público no podrá decir: no, ese contratista está ganando mucha plata, por lo tanto, no hay que reconocerle más gastos generales en las ampliaciones de plazo. Oye, ese no es el objetivo tuyo como funcionario público. No, tu objetivo es costo, calidad y tiempo en la obra, pero en los precios que tú has puesto, en condiciones que tú has puesto como entidad. ¿Correcto? Entonces, por eso es el tema muy importante del conocimiento de la norma para que tengamos una adecuada gestión. Vamos a recoger unos conceptos generales que están recogidos en la ley de contrataciones respecto a lo que es la ejecución de la obra. Entonces, una definición de obra es construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, etc. Todo lo que esté referido a la construcción de un bien.
¿Qué tipo de bien? Cualquiera, puede ser de saneamiento, de estructuras, etc. Básicamente lo que nosotros analizamos es la composición. Siempre digo que puede ser una célula del cuerpo humano. Igual puede ser un metro cuadrado de pared de albañilería que podemos tener. Decimos, ya en esa unidad de metro cuadrado, ¿qué ha participado? ¿Cómo se ha construido? Ahí quiere decir que hay una determinada cantidad de materiales, ¿no? Ladrillos, arena, cemento, etcétera, materiales. Eso ha sido construido a través de personas, entonces tiene que haber obreros, oficiales, peones, capataces, dirección técnica para hacer ese metro cuadrado de unidad constructiva de muro. Y hay herramientas. Herramientas pueden ser muy sofisticadas dependiendo de la partida o en herramientas manuales muy simples. Entonces, esas tres composiciones tienen que estar definidas y podemos decir que así que es una obra. Y es igual el concepto de un precio unitario. El precio unitario, cuando ustedes revisen los expedientes técnicos, cada precio unitario está compuesto de personal, ¿correcto? La mano de obra, los materiales y las herramientas, ¿no? Los tres componentes que les estoy mencionando. Entonces, si tengo estos componentes, puedo calificar y decir que es una obra. Ahora es importante calificarlo como obra porque esta calificación arrastra que desde el concurso se tienen que emplear procedimientos distintos. Recuerden que la ley de contrataciones es la misma ley para contratar bienes, servicios y obras. Entonces, tenemos el mismo marco jurídico para ese tres tipos de contrataciones. Entonces, en el aspecto general, puede ser como concepto general la contratación total. Pero, digo, ¿esta obra cómo la contrato? Sí, tiene que ser como obra. Pero, por ejemplo, yo les podría decir la pintura, pintar la fachada de la institución pública. ¿Es una obra o podría ser catalogado como un servicio? Veamos el precio unitario. ¿Tiene mano de obra? Sí, la gente que tiene que pintar. Pintura, claro. Y equipos y herramientas. Andamios, no sé, pues compresores, si es que va a ser bajo este sistema, lo que fuera. Entonces, sí, corresponde a una obra, pero alguien por ahí podría decir, oye, pero eso puede ser también un servicio de pintado, así como hay servicios, no sé, pues de gasfitería que pueden arreglar todo el sistema de saneamiento. Claro, sirve para los dos. Entonces, es la institución quien tiene que definir la metodología que tiene que seguir para ejecutar esa actividad. ¿Lo podrá convocar como obra? Sí. ¿Lo podrá convocar como servicio? También. Pero es, reitero, la entidad quien tiene que decidir. Para eso es la gestión. Igual en el tema, por ejemplo, que tenga muchísimo más presupuesto, no sé, el mantenimiento de las carreteras. Entonces, el mantenimiento de carretera, desde su concepto, ustedes dicen ya mantenimiento, pero ese es gasto corriente, eso sí puede ser un servicio. Bueno, sí, pero son 50 millones de mantenimiento de 100 kilómetros de carretera. ¿Cómo lo convocas? ¿Como obra o como servicio? Y acá no hay una verdad exacta, sino es la decisión de la entidad. ¿Cuál es la expertise de la entidad? Donde la entidad se siente más cómoda que se vaya a cumplir ese criterio de costo, calidad y de tiempo, en un contrato de servicio o en un contrato de obras. Eso lo decide la institución. Si opta por el de servicios, de repente va a tener 10 artículos que regulan ese servicio. Pero si es obra, de repente vamos a tener ya 30 artículos que regulan la ejecución de una obra. ¿Dónde me siento más cómodo? Eso lo tiene que decidir la institución. Por eso tiene que hacer gestión.
Luego, el expediente técnico de la obra. En el caso de las obras públicas, el expediente técnico, que son todos los documentos relacionados al servicio, está ya bastante acotado porque es un expediente que nosotros lo conocemos como estudios definitivos, proyecto de ingeniería de detalle o cualquier otro nombre que por ahí lo emplean en entidades públicas, pero es la definición ya del expediente. Ya se tiene un expediente. Entonces, ese expediente. Estamos hablando de un expediente técnico. Ese expediente técnico contiene pues memoria descriptiva, tiene especificaciones técnicas, tiene los planos, cómo se ejecuta un proyecto, tiene los metrados, el presupuesto, etc. Hay una serie de documentos técnicos que van a regular la ejecución de ese proyecto. Cómo lo quiero, cómo se controla, cómo tengo que hacer todas las actividades. A diferencia de un expediente de consultoría para impulsar el turismo o una consultoría X, tienes que armar un expediente, ¿correcto? Tienes que ensamblar un pequeño expediente. En cambio, en este expediente nuestro ya tenemos el valor referencial, tenemos las especificaciones, la calidad, etc. Ya está todo en estos expedientes de ejecución de las obras. El aspecto muy importante es su aprobación. Ahora ya no conozco últimamente casos que las entidades hayan pues convocado una obra que no esté adecuadamente aprobada. Eso lo hemos conocido pues, hace muchísimos años, hemos evolucionado ya bastante en eso. No hay obra pública, entiendo ahora, que se ejecute sin que su expediente esté previamente aprobado. Y creo que eso ya no hay. Pero igual la norma lo recalca y dice tiene que estar necesariamente aprobado el expediente para que sea convocado. La ley de contrataciones también nos indica que si no es obra de inversión, un gasto de operación, de mantenimiento, bastará la aprobación de la entidad. Entonces, esto está indicado a dónde queremos ir. Lo queremos trabajar como una obra de inversión o un gasto corriente, un mantenimiento, ¿correcto? Mantenimiento de la carretera, que les decía, o el mantenimiento de las instalaciones de la entidad que se requiere pintar la fachada, ¿correcto? Entonces, si digo, no, esto es un servicio, entonces eso no necesito un expediente técnico, una ingeniería de detalle para hacer eso. Simplemente necesito especificaciones, costos, algo muy ligero y eso lo aprueba la entidad y se convoca. Es un servicio. ¿Correcto? Entonces reitero que si es una obra de inversión se requiere previamente la aprobación del órgano encargado de la viabilidad. Entonces recuerden que toda obra pública tiene que tener una viabilidad. Bueno, ahora con la vigencia del INVIERTE-P se ha relajado mucho de las exigencias que se tenían en el SNIP, pero aún así todos los proyectos de obras públicas tienen que tener su partida de nacimiento en el INVIERTE-P. Desde una ficha muy simple, puede ser simplemente un registro, o la elaboración de estudios de preinversión que determinen pues, la rentabilidad de los proyectos. Otro aspecto importante que está regulando la actual ley de contrataciones a través de su reglamento dice que las entidades que ejecuten obras deben considerar la eficiencia de sus proyectos en todo el ciclo de vida. Entonces, no nos tenemos que simplemente abocar a la parte de la ejecución de la obra, sino desde antes. El ciclo de vida de un proyecto nace desde la idea, desde la identificación de la necesidad. Tenemos necesidad de ejecutar, de tener una posta médica porque en determinada zona pues no lo hay y el centro de salud más cercano está a 50 kilómetros. Entonces, esa necesidad existe. Desde ahí comienza el ciclo de proyectos, ¿no? Va a pasar una etapa de preinversión, ya sea con una ficha muy simple o un estudio de preinversión, que puede ser una factibilidad.
la ejecución del proyecto y luego toda su etapa de mantenimiento. Y con eso se hace una retroalimentación para ver qué tan eficientes hemos sido en todo el ciclo. No solo en determinar cuánto costó la obra, sino los criterios con los cuales se dieron la viabilidad, cumplió o no los objetivos que se habían indicado. Por ejemplo, hay municipalidades que remodelan o construyen su plaza de armas o una plaza de monumento al choclo y sobre pretexto de impulsar el turismo. Entonces hacen su evaluación y dicen, bueno, tantos turistas van a venir, esto va a dejar tanto rédito a la población, etcétera, etcétera, y ya, van a venir 2.000 turistas. Y listo, se aprueba la viabilidad, se pasa a la etapa de ejecución, el desarrollo de la ingeniería, la construcción, se terminó de construir la plaza con el monumento al choclo y ya está. Pero no el ciclo de vida del proyecto no ha concluido. Luego tenemos que hacer el retroanálisis y preguntarnos, ¿aquellas consideraciones con las que se hizo la preinversión, el perfil, la factibilidad, se cumplieron? Dijimos que iban a venir 2.000 turistas a visitar el monumento al choclo. ¿Cuántos vienen? ¿Vienen 100? Ya, perfecto. ¿Y qué vamos a decir? No, entonces el proyecto no era rentable. Si ya está construido, el gasto ya se hizo. No fue eficiente, claro, me doy cuenta ahora, cuando ya lo hice, pero ya está hecho. Pero ese retroanálisis lo que nos tiene que decir es, no más monumentos al choclo, porque no vas a poner que son 2.000 turistas que van a venir, sino solo 200. No van a venir más, porque ya tienes ese expertise. Entonces, eso es lo que nos dice que tenemos que ser eficientes en todo el ciclo de vida del proyecto. Luego, la norma también nos indica que mediante decreto supremo se establecen los criterios para la incorporación de herramientas obligatorias de modelamiento digital. Y esto lo está enmarcando, dice, de la información de las obras. O sea, todo ya tiene que ser digital en la ejecución de nuestras obras. Desde el diseño, construcción, operación y mantenimiento. Esto es muy importante porque ya lo indica la norma. Es decir, desde el momento que nosotros estamos haciendo los diseños, ya todo tiene que ser digital. Nos tenemos que olvidar del papel. Pero digital no es que el consultor entregue pues, el expediente técnico en archivo PDF. No, eso no es digital. Eso será la digitalización de documentos. Pero el diseño digital quiere decir que se hayan empleado herramientas, como el BIM, por ejemplo, para el diseño del proyecto. Y esas herramientas sirvan también para el control en la ejecución, que nos sirvan para la operación, para el mantenimiento. Eso es lo que está reclamando ahora la norma, que ya lo han indicado, y está en la diapositiva, la 11ª disposición complementaria. Entonces, ya es una obligación. Dependerá ya de las instituciones. Algunas dirán no, que se regule mediante un decreto supremo, y algunas otras dirán no, yo no voy a esperar que se regule esto. La tecnología evoluciona mucho más rápido que nuestras normas, entonces yo a partir de hoy exijo, porque no lo hace la entidad, normalmente lo hace a través de consultores, exijo, coloco en las bases que ya se tienen que hacer los modelamientos digitales, y ya está indicado en las bases. Entonces los consultores, como saben que ya es un tema de proceso de evaluación, cumplimiento, etcétera, van a tener que capacitarse y ya lo están haciendo. Tampoco es que la norma recoja un requerimiento marciano que no se hace. No, eso ya se viene haciendo en la parte privada con mucho más énfasis que la parte pública, a pesar de que ya tenemos normatividad sobre la materia.